Bienvenidos a mi canal, soy la Chio y hoy vamos a ver este tema que es un poco delicado, pero es muy importante, así que comencemos. El perdón. Quizás muchos de nosotros ya hemos oído de lo que debemos hacer respecto al perdón. Si hemos llevado una vida en Cristo, congregado en algún lugar o tenemos algún guía espiritual, seguramente en algún momento de toda nuestra vida nos hemos topado con esto del perdón. Para la mayoría no es fácil perdonar y esta es una práctica. No nacemos quizás con esta facilidad para poder perdonar, pero déjame decirte que el que tú vivas perdonando a cualquier persona que te hizo alguna ofensa te hace vivir en plenitud. Si pensáramos en nuestros últimos días de vida, quisiéramos sentirnos plenos, no llevar resentimientos, remordimientos, rencores, asuntos pendientes. Y eso solo lo logramos perdonando. Algo que escuché y creo fielmente en eso es que cuando nosotros practicamos el perdón y estamos tablas con a todas las personas que hemos perdonado hasta el día de hoy por alguna ofensa, desatamos bendiciones para nuestra vida. Mientras todavía hay muchos asuntos pendientes en los cuales no hemos perdonado, hay bendiciones que se están deteniendo por eso. Por lo mismo, es importante que nosotros perdonemos a las personas que en algún momento nos han ofendido, no importa si fue la semana pasada, no importa si fue hace 50 años. El perdonar te va a hacer vivir en plenitud, libre, en paz y van a venir muchas bendiciones a tu vida. Vamos a hablar de 3 puntos respecto al perdón. Número 1, el perdón es una decisión. Erróneamente a veces creemos que si ponemos mucho en oración algo que nos está costando perdonar a esta persona por la situación, automáticamente ya lo vamos a perdonar. O no, voy a esperar que pase el tiempo. Creemos que el tiempo nos hace perdonar. Y lo cierto es que solo perdonamos decidiéndolo. Si tú no lo decides, no lo vas a lograr. Por supuesto que ponerlo en oración, estar de la mano con Dios en situaciones donde nos está costando perdonar a alguien, lo hace todo mucho más fácil. Tener a Dios en la situación donde queremos perdonar a alguien es lo que lo hace 100% posible. Que realmente en nuestro corazón esté el perdón verdadero y vivir sin ese rencor o resentimiento contra una persona. Importante sobre la decisión del perdón. En algunas situaciones, la herida que alguien nos dejó, algo que nos afectó negativamente, no va a bastar con una vez que tú decidas perdonarlo. A veces será necesario todos los días decidir perdonar a esa persona, todos los días, hasta que se vuelva una realidad, tú sientas paz y ese rencor y ese resentimiento se vaya. Otra cosa importante dentro de la decisión del perdón. Creo que a veces nos resistimos a perdonar a alguien que nos dañó o que traicionó nuestra confianza porque pensamos que el hecho de perdonarlo nos obliga a volver a la situación anterior a esa herida o a esa situación que sucedió. ¿A qué me refiero con esto? Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú empleas a alguien para tu negocio, a alguien que era de tu confianza, algún amigo, y esa persona agarra dinero de tu negocio. Obviamente tú te sientes traicionado, te hirió, bueno, lo sacas de tu negocio, empiezas en un trabajo de perdonar a esa persona porque traicionó tu confianza, logras perdonarlo, pero no quiere decir que si lo perdonas lo tienes que volver a contratar. Tú estás libre de eso, puedes volver a contratarlo o puedes dejar las cosas así, pero necesitas perdonarlo para no vivir con ese rencor, ese resentimiento y que lleves esa carga durante años. ¿Cómo voy a saber si realmente lo perdoné? Que si piensas en esa persona no te causa ninguna emoción negativa. Entiendes lo que pasó, lo recuerdas, pero puedes ver a esa persona, entablar cualquier conversación. Si en algún momento se da la situación que lo puedes ayudar y está en tus posibilidades y lo quieres hacer, lo haces sin ningún problema. No sientes eso de que no lo voy a ayudar porque por lo que me hizo, entonces no lo hemos perdonado. Para podernos dar cuenta si realmente perdonamos a alguien o estamos confundidos con que en algún momento va a haber un milagro sobrenatural que nos va a hacer sentir perdón o el tiempo que pase nos va a hacer sentir ese perdón, es que necesitamos valentía para enfrentar esa situación. Necesitamos ser valientes con nosotros mismos y saber si realmente ya perdoné a esa persona.
Piensa en esa persona, ¿qué te hace sentir? Porque a veces tenemos como cauterizadas esas heridas, o sea, las tenemos como en pausa, porque nos negamos a enfrentar la realidad que todavía nos sentimos heridos por esa persona. Así que necesitamos ser valientes para enfrentarnos a nosotros mismos y encararnos si realmente ya perdonamos a esa persona o todavía nos falta decidirlo o, como te decía, decidirlo todos los días hasta que se vuelva una realidad. Te cuento una de mis experiencias respecto a eso. Hace años sucedió una situación con mi hermano. Alguien lastimó a mi hermano. Bueno, es que no quería entrar en detalles, pero bueno, para que me comprendan. Era un acto en la iglesia y a mi hermano lo sacaron de ese acto porque querían solo niñas en el acto. Pero de la manera que lo hicieron no fue la correcta. Lastimaron a mi hermano en ese momento. Obviamente todas nos molestamos por la situación y pasaron, qué sé yo, como 5 o 6 años. Un día en el vehículo suena esa canción que usamos en ese acto y al instante yo siento un ardor aquí en mi estómago. O sea, me recordé de esa situación, me hizo enojar en el instante y me di cuenta que yo no había perdonado a esas personas que habían sacado a mi hermano del acto. No las había perdonado y no me había dado cuenta. Esos son los engaños que podemos caer en, que como el tiempo pasó, ya no tengo nada pendiente. Pero Dios siempre pone ese tipo de recuerdos cuando te quiere decir te falta perdonar a fulanito. Desde ese momento yo decidí perdonar a esas personas. Yo dije tal vez no fue la mejor forma. Y bueno, pero decidí perdonarlas y desde entonces ya puedo recordar eso sin sentir ese enojo que sentí en esa ocasión. Punto número 2, aprender a pedir perdón. En lo personal es algo que me ha costado muchísimo. Creo que he manejado mucho orgullo durante toda mi vida y es algo que he trabajado también. Me cuesta pedir perdón, me cuesta aceptar que me equivoqué. Y pedir perdón también requiere de nuestra vulnerabilidad. Y eso es algo que a mí me ha costado mucho, ser vulnerable, y es algo de lo que estoy trabajando todavía. Pero el pedir perdón, créeme que es algo tan valioso. Tú pides perdón, eso está en tus manos, eso es lo que deberíamos hacer. Si la otra persona decide perdonarnos o no, pues ya es su decisión. Pero nosotros cumplimos con nuestra parte de pedir perdón. Tanto en cosas cotidianas, en cosas que uno diría pues son insignificantes, como realmente situaciones importantes que uno dice, bueno, si de plano tengo que pedir perdón, bueno, también requiere valentía pedir perdón, requiere vulnerabilidad, requiere humildad, pero si tú quieres vivir en plenitud, desatar bendiciones y vivir la mejor vida posible, aprende a pedir perdón. Y aquí te cuento otra de mis experiencias con esto. Yo tenía una situación con un familiar cercano que yo ya sabía que le tenía que pedir perdón en algún momento, pero le estaba huyendo a la situación. Yo no quería, yo decía, bueno, ya pasó mucho tiempo, no importa. Y me resistía. Sin embargo, como te decía, Dios siempre te vuelve a dar una alarma. Cuando tienes un corazón dispuesto, te vuelve a recordar, te pone como ese recordatorio de que lo tienes que hacer. El año de pandemia estuvimos participando con mi prima acerca de, bueno, es como una mesa redonda donde se hablan de varios valores. Uno de los valores que se tocaban en esas mesas redondas era el perdón. Así que ahí fue donde yo decidí pedirle perdón a esta persona. Yo dije, lo voy a hacer. Una de las cosas que más me detenía es que eso, como te decía, requiere vulnerabilidad, lo requiere. Y eso me cuesta muchísimo. Por ejemplo, el que una situación me haga llorar, para mí es lo peor que me vean llorar. No me gusta que me vean llorar y yo sabía que hacerlo me iba a hacer llorar. Pero igual lo decidí y se llegó el día, Dios me dio el momento y efectivamente me puse a llorar. Pero lo hice y tú no tienes idea de lo que eso marcó. Marcó positivamente. Yo estoy todavía asustada por esa pequeña acción. Sin embargo, la relación seguía, ¿me entiendes? Sin haber yo pedido perdón, igual digamos que llevábamos bien la cosa, pero esa acción hace un antes y un después. Así que no te quedes con disculpas pendientes, hazlo, pide perdón, supera tu orgullo, déjalo de un lado, acepta ser vulnerable para pedir perdón. Y punto número 3, para muchos es la parte más difícil, es perdonarnos a nosotros mismos. Eso es lo más difícil.
porque no quisiéramos haber cometido el error, no quisiéramos haber herido a esa persona, no quisiéramos haber hecho eso. Máxime cuando se tratan de seres queridos que tú lastimas y no era tu intención, pero lo hiciste. Y te enojas contigo mismo, cometes un error en tu trabajo, no sé, cualquier cosa que nos haga enojar con nosotros mismos porque no nos permitimos equivocarnos, nos hace guardar esos rencores, sentimientos, pero contra nosotros mismos. Así que ese también es un perdón que debemos practicar todos los días. Decidir perdonarnos a nosotros mismos, saber que como seres humanos vamos a cometer errores, sin querer vamos a dañar a alguien, sin nuestra intención vamos a causar una herida, tal vez en una acción va a ofender a alguien, pero mientras tu corazón esté libre de esas malas intenciones, debes saber que todos nosotros nos equivocamos, todos hemos cometido algo así, nos hemos tal vez odiado en su momento por haber dañado a alguien sin querer, pero debemos perdonarnos a nosotros mismos. Recuerda que igual es parte del perdón. Perdonar a otros como perdonarme a mí mismo. Aceptar que voy a cometer errores, tengo equivocaciones, de repente voy a causar ofensas, heridas, pero debo perdonarme a mí mismo. ¿Cómo lo voy a hacer? Decidiéndolo. Decido perdonarme por mis errores. Me gustaría saber qué te pareció este tema. Es un poco delicado, ¿cierto? Pero lo único que quería compartirte es que es importante que vivamos en esta vida de practicar el perdón. Incluso yo a veces he tenido días donde, ¿será que me falta perdonar a alguien? ¿Me falta perdonar a alguien? ¿Tengo algún perdón pendiente? Y me pongo a tratar de pensar. Y sí, he encontrado de repente algo, o sea, alguna situación que no he perdonado a esa persona que en su momento me causó una ofensa, por ejemplo, o me dañó. Para vivir lo más pleno posible y desatar bendiciones, como te decía. Así que espero que esto te haya servido. Recuerda que me puedes seguir en mi cuenta de Instagram y dale like a este video si te gustó el tema. Espero que te suscribas si no lo has hecho y nos vemos la próxima semana. Chao.